Primero hablamos de la revelación, luego hablamos de la autoridad de las Escrituras. Luego nosotros tocamos el tema de cómo nosotros encontramos las verdades en las doctrinas en las Escrituras. Estos son temas fundamentales, son temas, mire, básicos para todo nuevo creyente o cualquier creyente ya experimentado en las cosas de la Biblia, porque esta es la base para poder establecer todo lo que nosotros creemos. Todo lo que nosotros creemos está radicalmente conectado a la revelación de la palabra. La verdad más grande, extraordinaria, es que el Dios de la Biblia, ese Dios grande, glorioso, sumamente extraordinario, trascendente, a la vez inmanente, se reveló. Su intención siempre ha sido develarse al hombre, que el hombre lo conozca. Esa es nuestra mayor tarea. Estamos aquí en el camino del Señor porque nosotros estamos en la tarea de conocerle. Gloríese todo el que se gloría, dice Isaías, en conocerme a mí. De manera que esta es la centralidad de toda la Escritura. Luego de esto vimos la autoridad de las Escrituras. Debemos entender que la Biblia es la única fuente para nosotros poder determinar toda doctrina. Toda verdad tiene que ser validada, no por la razón humana, ya que por la razón humana, como dice Isaías también, el hombre no puede llegar a Dios. Es a través de la revelación, a través de entender que la Biblia es la autoridad máxima que todos nosotros como hijos de Dios tenemos para poder establecer las verdades bíblicas. Luego de eso, debo también saber cómo yo encontrar las verdades bíblicas. Mire por qué, porque hay mucha gente que toma sus ideas de un solo versículo. Hay mucha gente que toma sus ideas de una frase. Encontrar una verdad es necesaria porque yo puedo entender que es una doctrina. Si la Biblia es mi fuente de autoridad, yo tengo que usar la Biblia y todos los lugares donde la Biblia hable de un principio, de una doctrina, de una verdad, y así entonces reuniendo todo lo que dice la Biblia, esa es la verdad. La verdad no se determina y se busca basado en mi intelecto, no se busca basado en mis sentimientos, no se busca basado en un sueño, no se busca basado en que yo oí una voz del cielo que me habló. No, las verdades bíblicas están determinadas en la Escritura, que es la revelación de Dios y es la autoridad de todo creyente. Así que con esa base comenzamos nosotros a hablar. Primero hablamos entonces de la encarnación. Si tenemos que la Biblia es la revelación de Dios y nuestra única autoridad, y comenzamos a abordar a la persona de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, lo primero que puede seguir es la encarnación. Y ahí hablamos de la encarnación de una manera muy exhaustiva, y luego lo que tocaba era buscar pruebas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de la deidad y de la humanidad del Mesías. Y eso lo establecimos a través de la evidencia que existe en la Escritura, viendo toda la Escritura. Y ahora nos toca, en el día de hoy, espero que usted esté listo para escuchar esto que vamos a hablar, es la doctrina en sí ya. La doctrina enseña que Yeshua o Jesucristo es tanto Dios y es hombre. Es la doctrina Dios-hombre. Así que vamos a iniciar este tiempo. Agradecerle a todos ustedes por su sintonía, a todos los estudiantes que están ahí prestos para aprender estas grandes verdades que esta plataforma está poniendo a la mano de todos ustedes para que usted pueda seguir avanzando y seguir creciendo en su vida espiritual. Así que vamos a iniciar, damos por comienzo formalmente, mi amado, mi amada, esta exposición, esta conferencia que vamos a dar en el día de hoy. Mire, en la última conferencia estuvimos considerando un número de textos concernientes a la persona de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, es decir, Jesucristo. Algunos afirmando claramente su deidad, otros, como vimos, afirmando igualmente claramente su humanidad. Pero antes de que pasemos a la consideración de la doctrina en sí, de la doctrina misma, de la verdad bíblica, Dios hombre, la doctrina, hay solo otra pieza de evidencia que debemos dar. Y es el hecho de que las Escrituras enseñan muy claramente la subordinación
del Hijo al Padre. Lo voy a repetir, la Biblia, las Escrituras enseñan claramente la subordinación de Yeshua, del Hijo, del Verbo de Dios encarnado a su Padre. No consideraremos esta evidencia en detalle, así que solo les daré encabezamientos. Pero ustedes pueden descubrir estas verdades a través de estos encabezamientos, buscando fácilmente las referencias bíblicas por sí mismas que vamos a dar. Así que le pedimos que usted tome nota. La primera es esta. Él dijo que su padre o el padre era mayor que él mismo. Juan 14:28 dice, mi padre es mayor que yo. En segundo lugar, se le describe como engendrado del Padre. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16. También el Salmo 2:7, Hechos 13:33 y Hebreos 1:5 y 5:5 nos dicen, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En tercer lugar, la Biblia nos dice que nos dice que Yeshua o Jesucristo vivía por el Padre o para el Padre. Esta evidencia la podemos ver en Juan 6:57 cuando dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, o vivo por el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Esta declaración es una declaración muy importante. En cuarto lugar, dijo que había sido también enviado por el Padre y hay innumerables ejemplos de esto. Y esto dijo nuestro Señor en Juan 6:39. Él dice, es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada. O también lo dice Juan 8:29, cuando dice, el que me envió conmigo está. Este concepto de que el Padre lo había enviado es repetitivo constantemente en las Escrituras. En quinto lugar, Yeshua dijo que había recibido un mandamiento del Padre en cuanto a lo que él debía hacer. En Juan 14:31 tenemos que nos dice, y también en Juan 10:18, él dijo, este mandamiento lo recibí de mi Padre. De la misma manera, la sexta evidencia es que él dijo que había recibido toda su autoridad del Padre. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice Juan 5:26-27, así también ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo. También le ha dado autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Todo esto es indicativo literalmente de la subordinación al Padre. En séptimo lugar, Yeshua dijo que no podía hacer nada independientemente del Padre. No podía hacer nada por sí mismo. En Juan 5:19, por ejemplo, leemos, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vio hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta es de nuevo, mis amados, hermanos, hermanas, una declaración muy sorprendente de su dependencia y de su subordinación al Padre. De hecho, en el octavo lugar, él realmente dijo que había recibido su mensaje del Padre. Dijo en Juan 8:26, yo hablo al mundo lo que he oído de él. Y continuó diciendo en el verso 28 de Juan 8 también, yo no hago nada por mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo. Las palabras que yo les hablo, dijo a sus discípulos también en Juan 14:10, no las hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, sus palabras le fueron dadas por su Padre. Él dijo lo mismo en noveno lugar acerca de las obras que él hacía. En Juan 14:10 dice, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Sus palabras y sus obras le fueron dadas por el Padre y lo hizo. Todo lo que él hizo fue comisionado y fue dado por el Padre. Lo hizo porque el Padre le había dado esta obra para él hacerla. Eso lo encontramos nuevamente en Juan 17:4, amados, cuando dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. En décimo lugar,
dijo de un reino, su reino, que su reino le había sido dado, señalado por su padre. En Lucas 22:29 está escrito: señalo un reino como mi padre me ha señalado a mí. El 11º argumento es que el apóstol Pablo nos dice específicamente en 1 Corintios 15:24, amados hermanos, que al final entregará el reino al Padre, entonces él mismo estará sujeto al Padre, como dice el verso 28, para que Dios sea todo en todos. En 12º lugar, en 1 Corintios, capítulo 11, verso 3, hay una declaración importantísima en el sentido de que Dios, el Padre, es la cabeza del Mesías, es la cabeza de Cristo. Está escrito de la siguiente manera: pero quiero que sepan, dijo Pablo, que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Yo quiero que usted ponga atención bien milimétrica en la secuencia y en el argumento. El hombre, dice, es la cabeza de la mujer. Cristo, o sea, el Mesías, es la cabeza del hombre. Y Dios es la cabeza del Mesías, o sea, la cabeza de Cristo. Luego tenemos el 13º y último argumento en este encabezado de la subordinación completa del Padre, del Hijo al Padre, o sea, de Yeshua al Padre. Y es que él dijo constantemente que era su obra, su función, guiarnos y llevarnos a Dios. Y hay innumerables declaraciones en el mismo sentido en las diversas epístolas del Nuevo Testamento. Mire qué dice el libro de Hebreos capítulo 2, verso 10 en cuanto a este tema. Dice: llevando muchos hijos a la gloria. Y aquel que es piadoso para guardarlos sin caída, escribe Judas. Y dice también: presentándolos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto está en Judas, verso 24. Así que, mis amados, la obra no terminó, en otras palabras, con Yeshua mismo. Él nos toma y nos lleva a Dios. Ahora bien, todo esto, por supuesto, son indicativos de la subordinación del Señor Yeshua HaMashiach, o sea, de Jesucristo al Padre. Pero permítame enfatizar esto. Esto es importante que lo entendamos aquí. Notarán que cada una de estas cosas que he hablado, estas 13 evidencias de la subordinación del Mesías al Padre, se refiere solamente a el Señor encarnado. Ninguna de estos argumentos, ninguno de estos dice por ninguna razón de estas cosas acerca de él antes de su nacimiento, antes de su encarnación. No son descripciones del verbo de Dios preexistente. Y esto es una distinción muy importante. Entonces, habiendo reunido así nuestra evidencia, ya tenemos 6 sesiones hablando acerca de la naturaleza del Mesías. 3 clases fundacionales y 3 clases describiendo la naturaleza del Mesías. Es por eso que ahora tenemos la opción y tenemos ya la evidencia y tenemos ya causa para poder plantear la doctrina en su centralidad. Es por eso que debo decir ahora mismo que la Biblia afirma que el Mesías era verdaderamente Dios, pero que también afirma enfáticamente que era verdaderamente hombre. Y debemos tener sumo cuidado en afirmar ambas cosas y hacerlo correctamente. Ahora bien, al considerar esta gran verdad, debemos tener siempre cuidado de protegernos de ciertos peligros. Quienes estén familiarizados con la historia del pueblo del Señor sabrán muy bien que los cristianos o los creyentes de los 3 o 4 primeros siglos
pasaron mucho tiempo debatiendo la doctrina de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Surgieron todo tipo de herejías, personas muy sinceras, personas muy genuinas. En su intento de comprender esta asombrosa verdad, comenzaron a enseñar lo que era claramente un error. Y se celebraron varios concilios, varias reuniones del pueblo del Señor para corregir y para definir esta gran verdad. Es por eso que digo una vez que cualquier creyente que diga que no tiene tiempo para este tipo de cosas, que no saque tiempo para poder estudiar esta verdad, no solo está demostrando una terrible ignorancia, sino que está haciendo algo que es sumamente también peligroso. Y por lo general, los herejes eran personas muy sinceras y todavía hasta el día de hoy, en el siglo XXI, lo son. Son personas que realmente aman a Dios. Muchas de ellas, sin temor a equivocarme, personas muy devotas. Y no solo eso, el mismo Nuevo Testamento, mis amados, nos advierte contra la herejía y contra los diversos anticristos, con los diversos falsos maestros y con sus enseñanzas. Por esta razón es que nosotros debemos y tenemos que prestar atención a estas cosas. Así que permítame, por lo tanto, tratar de clarificar los peligros particulares que debemos evitar. El primer peligro es negar la realidad de su naturaleza divina. Y este es uno de los peligros más propagados dentro de la gente que enseña que él era solo un hombre. Hubo muchos grupos de este tipo al inicio del movimiento de Jesucristo, de Yeshua, lo que se conoce como la iglesia primitiva. Y hoy también existen los unitarios. Estas personas cayeron en este error del unitarismo, tratando de salvaguardar esta doctrina, esta gran verdad que estamos nosotros planteando. Y esta es la creencia de que solo existe un solo Dios. Un solo Dios único, sin manifestarse en tres formas. Y como hemos visto, pensaban que si se afirmaba que Yeshua es Dios, entonces se estaría diciendo que hay dos dioses. Y si se dice que el Espíritu Santo es Dios, se está afirmando que hay tres. Así que en un intento de evitar eso, llegaron al extremo de negar la deidad del Señor Yeshua HaMashiach. Y eso es una herejía. Negar su deidad es una herejía. Y todo el propósito, en cierto sentido, para que me entiendan, del Evangelio de Juan, es negar ese error particular. El propio Juan lo afirma con toda claridad, con toda certeza, y su objetivo al describir su evangelio era que supiéramos nosotros que Yeshua, Jesucristo, es el Mesías. Lo dice claramente Juan 20:31, dice, Jesús o Yeshua es el Mesías, es Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es una afirmación categórica de su deidad. Pero no solamente existió este error, hay un segundo error también, hay un segundo grupo de errores. Y por supuesto va al extremo opuesto. Estos errores van de extremo a extremo. Este error, el segundo, niega la realidad humana. Mucha gente, por ejemplo, enseñó y todavía enseña hasta el día de hoy que Yeshua era solo un hombre y que el Mesías o el Cristo eterno, como le llaman ellos, vino sobre él en el bautismo. En su bautismo. Continuó en él y obró a través de él hasta justo antes de ser llevado a la cruz. Entonces le dejó. De modo que fue solo el Jesús humano el que murió. Tuvo todo tipo de refinamientos de esta enseñanza, con lo que nosotros necesitamos preocuparnos. Pero debemos enfatizar los principios. Todos ellos son una negación de su verdadera naturaleza. Enseñar que tenía un cuerpo fantasma, por ejemplo. Establecer una distinción entre el Cristo eterno y el Jesús humano e ideas por el estilo.
La primera epístola de Juan fue escrita específicamente para contrarrestar ese error, amados hermanos y hermanas. Fue Juan. Y Juan dice que la prueba del Espíritu Santo es que todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo, ha venido en carne, es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach ha venido en carne, no es Dios. Y este es el espíritu de anticristo. Esto está escrito en 1 de Juan 4, 2, 3. Note que dice, todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne, o sea que también tiene una naturaleza humana, es de Dios. Pero todo el que confiesa que Yeshua HaMashiach no ha venido en carne, no es de Dios. Por tanto, debemos afirmar entonces la realidad de la humanidad o de la naturaleza humana, tanto como de la naturaleza divina. Luego también, aparte de estos dos errores, uno de afirmar que Yeshua no es Dios y otro de afirmar que Yeshua no es hombre, existe también un tercer peligro. Este es un tercer grupo de los errores y herejías que negaban la integridad de las dos naturalezas. Póngame mucha atención, que es la divina y la humana. Es posible que hayas oído hablar del arianismo. Y que si usted no ha oído hablar del arianismo, yo les pido a usted que investigue acerca de esto. El arianismo fue una gran causa de problemas en los primeros siglos. El error de los arianos era que negaban la realidad de la naturaleza divina. Ellos decían que este Logos, que este Cristo, era el primero y el más elevado de todos los seres creados. Que no era Dios, pero que tampoco enseñaban que era hombre. Él era algo intermedio, decían. Ellos decían que era el primer ser creado. Ellos decían que era el ser más elevado de todos los seres que Dios había creado. Por otra parte, se volvió a negar la integridad de la naturaleza humana mostrada en la Biblia que Yeshua poseía. La gente enseñaba que Cristo, el Mesías, tenía un cuerpo y un alma animal, pero que su mente y su espíritu no eran humanos. Solo era humano hasta cierto punto, enseñaban. Así que no le concedían, no le daban crédito a lo que la Biblia revela de la naturaleza humana plena o real. Ahora bien, existe otro último grupo también que es peligroso. Otro grupo de falsas enseñanzas con respecto a su persona, y eran las negaciones de la unidad de su persona. Póngame mucha atención. Esto se conoce generalmente bajo el título de la herejía nestoriana. Todo el que no conozca estos términos, yo le invito de nuevo a que busque a qué se refiere la herejía nestoriana. Los nestorianos no decían que él era una persona con dos naturalezas. Póngame mucha atención. Sino que él eran dos personas. Lo voy a repetir. Los nestorianos no decían que él era una persona con dos naturalezas, como enseña la Escritura, sino que él era dos personas. Ellos decían, él es Dios y hombre, un Dios personal y un hombre personal. Ellos estaban tan ansiosos por enfatizar los dos lados que fueran demasiado lejos y dijeron que él era dos personas, Dios y hombre, en lugar de decir lo que enseña la Biblia, que él era una persona con una naturaleza divina y una naturaleza humana, que es otra cosa. Y como parte de ese error en particular, mis amados, mis amadas, debemos mencionar el caso de aquellos que negaron que exista una distinción entre las dos naturalezas. También existe esta herejía. Es extraordinario cómo estos puntos de vista siempre se contradicen entre sí. La gente dice, siempre oscila de un extremo a otro. Parece muy difícil para la mayoría de las personas mantenerse en el medio del camino.
en tener un balance y mantener las dos naturalezas en equilibrio. Los nestorianos decían, si debemos enfatizar lo divino y lo humano, y llegaron a decir que él era Dios y hombre completo, o sea, dos personas. En el otro extremo estaba la herejía que enseñaba que las dos naturalezas se fundieron en una sola. En lugar de mantener lo divino y lo humano separados, los habían mezclado y enseñaban que había un nuevo tipo de naturaleza, en parte divina y en parte humana. Pero eso es igualmente herético, totalmente herético. Así es. Así que, por tanto, como por encima y en contra de todos estos errores, nosotros afirmamos lo que la Escritura dice, que la Biblia enseña que él era una persona que tiene dos naturalezas. No puede hacer nada mejor en este punto, no puedo hacer nada mejor en este punto que leerles esta declaración enfática acerca de la persona y la naturaleza de Yeshua. Esta enseñanza que ha sido discutida, permítame recordarle esto, ha sido arduamente discutida a través de los siglos. Todavía hasta el siglo XXI en el cual nosotros estamos, en la posmodernidad, todavía se discute esta naturaleza. La gente se había reunido en los concilios, en las conferencias, en las reuniones y por fin llegaron a un acuerdo de la definición como una declaración doctrinal básica y firme de lo que revela la Escritura. Bueno, todavía lo hacemos, todavía nosotros tenemos este tipo de declaraciones cuando nosotros nos reunimos con personas o cuando tenemos un grupo, un movimiento y declaramos lo que creemos. Así mismo fue a través de muchas charlas, a través de muchas reuniones, cómo estos antiguos pudieron declarar esta verdad para poder salvaguardar la verdadera posición de lo que la Biblia revela. Es por eso que tengo que decir esta declaración abierta para que todo entienda lo que enseña la doctrina Dios hombre de el verbo de Dios encarnado. Es por eso que enfatizo, nuestro Señor es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma y cuerpo razonable, consustancial con el Padre en la deidad y consustancial con nosotros según la humanidad. En todo semejanza a nosotros sin pecado. Lo voy a repetir. En todo semejante al hombre, a nosotros sin pecado, engendrado ante todos los siglos por el Padre según la deidad. Y en estos últimos días por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María, según la humanidad. Uno y el mismo Mesías o Cristo, Hijo, Señor, unigénito, que ha de ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, inmutable, indivisible, inseparable, sin que la distinción de las naturalezas sea en modo alguno eliminada por esta unidad, sino que la propiedad de cada naturaleza se conserva y concurre en una sola persona y una sola subsistencia, no partido ni dividido en dos personas, sino una. Y el mismo Hijo, el Verbo, el Hijo unigénito, Dios también, el Verbo, el Señor, Yeshua HaMashiach. Esta es la declaración bien concisa de lo que significa, lo que la Biblia enseña acerca de esta doctrina. Esto es una gran y gloriosa y magnificente declaración de esta doctrina que hemos venido enseñando en estas 6 sesiones pasadas. Tendemos a pensar al menos algunos de nosotros hoy día, que hemos avanzado mucho. Y esta declaración está declarada de la antigüedad. Es por eso que debemos apreciarla. Espero que usted la pueda oír, pueda copiarla y pueda usted examinarla paso por paso para que usted pueda ver todo lo que nosotros estamos diciendo. Por tanto, dicho todo esto,
Vamos a centrarnos en el misterio de su persona, ya que, como hemos dicho, estamos en un área muy profunda de entendimiento. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros estamos diciendo, ser milimétricos con lo que estamos declarando, para no traspasar lo que la Biblia revela. Hemos estado diciendo cosas extraordinarias, como debemos hacer si somos escriturales. Cada vez que usted aborde la escritura, debe hacerlo con respeto, debe hacerlo con gran altura, debe hacerlo orando a que Dios le guíe a usted para que le dé sabiduría y entendimiento para usted poder hacer y entender lo que está escrito. Si queremos ser escriturales, esto es lo que debemos ser. Hemos estado haciendo estas grandes afirmaciones sobre su deidad, sobre su humanidad, sobre estas dos naturalezas en esta persona única. Y la gente siempre ha preguntado, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible esto? Permítame aclararle, mi amado, que no pretende, y no es mi intención, porque es la misma intención de la escritura, que no es posible dar una explicación adecuada o completa. Nadie puede. Si hay alguien que usted escucha que dice, esa es la verdad y solamente esta es la verdad, está en un error. Inmediatamente él dice eso, está en un error, porque nadie puede entender y dar una respuesta precisa y concisa de esto, ya que esto es un misterio. Es lo que dice Primera de Timoteo 3:16, cuando nos dice que nosotros nos estamos enfrentando al misterio de la piedad. En otras palabras, esto está más allá de nosotros. Esto está más allá de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestras capacidades, de nuestro razonamiento. Está más allá de nosotros. Y como hemos tenido que decir en relación, mis amados, muchas veces en relación a esta doctrina maravillosa, y con muchas otras doctrinas que vemos en las Escrituras, no nos corresponde a nosotros entenderla. Nuestra tarea y nuestra única tarea es someternos a lo que la Biblia dice. Constantemente volvemos a esta misma declaración, a este mismo tema. En cierto sentido, eso es lo que la fe significa, que aceptamos todo lo que dice la Escritura tal cual el Eterno nos la ha revelado. Y esto es lo que nos guía para decir lo que estamos diciendo. No sabemos nada, mis amados, que lo que la revelación nos dice. Pablo enseñó, no piensen más allá de lo que está escrito. Y no deseamos saber nada más que lo que dice la Escritura. Ahora, si usted quiere especular, usted quiere ir a libros extrabíblicos, usted quiere apelar a un sueño, a su razón, ya eso es cuestión suya. Nosotros nos sometemos a lo que la Escritura dice pura y concisamente. Y por lo tanto, hay un punto en el que siempre debemos dejar de intentar comprender. Hay cosas en las Escrituras que están reveladas, que fueron dadas inconclusas para que nosotros no la entendamos. Debemos dejar de intentar abarcar lo infinito, lo eterno, con nuestra razón finita, es más, mis amados, con nuestra razón pecaminosa. Y debemos recibir la verdad tal como se nos ha dado, sabiendo que si lo hacemos así, comprenderemos progresivamente y que cuando vayamos a la gloria, comprenderemos plena y finalmente. Pero aquí debemos aceptar el misterio de la piedad por fe. Acerquémonos pues a esta doctrina de ese modo y con esas observaciones preliminares muy presentes en nuestra mente. Ahora bien, a menudo se han sugerido ciertas analogías que pueden ayudarnos a comprender todo esto. Y si recordamos que son solamente analogías, ojo aquí, son simplemente analogías, nos ayudarán en cierto sentido, pero no son el cuadro completo y nunca debemos presionarlas demasiado. A menudo se ha sugerido, por ejemplo, que existe en el hombre mismo una analogía con respecto a las dos naturalezas en la única persona de nuestro Señor. El hombre, como lo conocemos, después de todo, es cuerpo y alma. El cuerpo
y el alma son distintos y no están mezclados, están separados y sin embargo están unidos en una sola persona. Puedo decir entonces, por tanto, que tengo un cuerpo y tengo un alma, una parte exterior y una parte interior. Todo lo que ocurre en el cuerpo y en el alma es esencial, vital para la persona. Por ejemplo, si tengo un dolor en el cuerpo, digo que tengo un dolor y en realidad solo está en mi cuerpo, pero digo que tengo un dolor. Del mismo modo, si algo ocurre en el reino de mi alma y mi espíritu, lo sigo expresando en términos de mí mismo. ¿Lo puede ver? Las cosas que suceden en mi cuerpo y en mi alma me las atribuyo a mí mismo, porque yo soy la totalidad de lo que yo soy. Yo soy un cuerpo físico con un alma que Dios me la sopló con diferentes capacidades. Todo eso está pasando en una sola persona. De las dos naturalezas, por así decirlo, atribuyo cosas a la persona única. De la misma manera, mis amados, mis amadas, se nota que la doctrina bíblica hace eso con nuestro Señor y Salvador Yeshua. Si lo hubieran sabido, dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2:8, no habrían crucificado al Señor de la gloria, dice. Note qué dice. Él dice el Señor de la gloria. Ahora bien, en cierto sentido, no se puede crucificar a Dios. Por tanto, él tenía que tener un cuerpo humano antes de poder ser crucificado. Sin embargo, Pablo no dice que su cuerpo fue crucificado, sino que él dice que el Señor de gloria fue crucificado. En otras palabras, lo que sucede en una y en otra naturaleza se atribuye a la persona única. Es por eso que siempre me ha parecido, además, que hay otra analogía que podemos tomar. No recuerdo haberla leído nunca, pero la someto aquí a su consideración. A mí me ayuda bastante el pensamiento de lo que dice el libro de Efesios 4, del 22 al 24, cuando nos enseña del viejo hombre y el nuevo hombre en el Mesías. Ese nuevo hombre y ese viejo hombre en el creyente. Aquí estoy yo como creyente, como hijo de Dios, y soy consciente de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza. Estas dos no están entremezcladas. Estas dos naturalezas, mis amados, no están fundidas. Soy consciente de ambas como entidades distintas dentro de mí, que operen en mí, pero ambas están unidas en mí. Yo como persona contengo estas dos partes, estas dos expresiones en mí, mi persona y mi personalidad. Ahora, solo estoy utilizando, para que me pueda entender esta analogía, para que podamos tener algún tipo de vislumbre, algún tipo de luz en cuanto a la posibilidad de que nuestro Señor tenga dos naturalezas distintas dentro de sí mismo. Sin embargo, siendo una persona, no son dos personas. Sin embargo, permítame planteárselo en términos escriturales. No cabe duda de que la escritura más útil en relación con esta cuestión que estamos tratando de enseñar hoy, que es la naturaleza, Dios, hombre, la doctrina, la verdad del Mesías, en Filipenses 2, 5, 8. No hay una escritura que nos diga las dos naturalezas que tiene nuestro Señor en una sola palabra, en una sola escritura, en solamente 3 versos, que es Filipenses 2, 5, 8. Mire qué dice Filipenses 2, del 5 al 8. Está escrito: haya pues en ustedes este sentir que hubo en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó
al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Vio? Y estando en la condición de hombre, wow, esto está clarísimo aquí. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, mire, note este pasaje. Este pasaje es muy claro, afirmando lo que estamos diciendo. Solamente este verso afirma todo lo que nosotros estamos diciendo. Todo lo que la Biblia habla se relaciona directamente a esta declaración. Este pasaje, tengo que afirmarlo y tengo que decirlo, ha sido mal interpretado muchas veces. Si yo hubiera pronunciado este discurso, digamos, hace 40 o 50 años, en la época de la llamada nueva teología o la teoría de la kenosis, como se conoce, habría tenido que dedicar mucho tiempo a estos versículos. Desgraciadamente, la versión revisada traduce, se despojó a sí mismo como despojándose de sí mismo. Y esa palabra, se despojó, ha dado lugar a todos los problemas que usted se imagina. Y por cierto, es una mala traducción. Es por eso que la versión autorizada es totalmente superior, como yo espero demostrarles aquí ahora. A menudo pienso que la gente ha tenido problemas en este pasaje porque ha olvidado el contexto. ¿Quiere usted entender un tema? ¿Quiere usted entender una verdad? Bueno, yo lo expliqué en la clase de cómo buscar una doctrina, mis amados. Usted necesita saber cómo usted encuentra una doctrina en las escrituras. Si no entiende eso, usted se va a perder cada vez que usted vaya a interpretar. O tenga delante de usted una pieza, una joya, de esta pieza joya que tenemos delante de nosotros que estamos analizando aquí. Se va a perder porque usted va a poner su predisposición de lo que usted entiende, de lo que se lo enseñaron anteriormente, de su denominación, y solamente va a seleccionar un solo verso para poder tener una verdad. La mayoría de la gente establece una verdad bíblica por un solo verso. Es por eso que el contexto, cuando estudiamos el contexto de este verso, esclarecemos inmediatamente lo que está pasando. El pasaje comienza de esta manera, escuchen. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en el Cristo Yeshua, en el Cristo Jesús. Y el contexto es el siguiente. Mire cuál es el contexto, lo dice un poco más adelante, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Ese es el contexto. El contexto de Filipenses 2:5-8 es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿En qué es lo que estoy tratando de decirle a ustedes? Pablo no se propone aquí a dar una doctrina, por así decirlo. Él no quiere darnos nosotros una charla de la doctrina del Mesías. Es lo que está haciendo en el contexto, llamándonos a un llamamiento práctico sobre la conducta de un creyente. ¿Cómo debe conducirse un creyente? Entonces, pregunto, ¿qué dice entonces? Bueno, tomemos esta palabra forma. Esta es la palabra que ha tomado y ha tenido problemas para mucha gente. Ahora vamos a definir esto. La Biblia dice quién siendo en forma de Dios. Lo dice claro. Quien siendo en forma. Note bien. Tome la palabra forma. Quien en siendo en forma de Dios. Yo pregunto ahora, ¿qué es esto? ¿A qué se está refiriendo él aquí? La fidelidad de las cualidades que hacen a una cosa ser lo que es. Lo voy a repetir. Fernando,
Sí, bueno, se ve que ha quedado un poquito con un problema ahí de internet. Ahí vamos a ver si ingresamos. Ahí está. Siga, continúe, Pastor Graciano. Bien. Bueno, yo decía que tomemos, por ejemplo, ¿qué nos dice este verso? Ya vimos que el contexto es no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Este es el contexto de este pasaje. Ahora Pablo no nos está dando una doctrina, él no nos quiere dar una charla completa de la doctrina del Mesías aquí, sino que él nos está llamando a nosotros a tener un llamamiento práctico, una vida práctica de cómo nosotros debemos conducirnos en nuestra vida de creyentes. Y en ese contexto, él utiliza la palabra forma. Él está comparando a Yeshua como nuestro modelo a seguir en nuestras vidas. Como él actuaba, como él se conducía, ustedes son sus discípulos, deben actuar. Pero en tanto él está usando este contexto, él nos da y nos dice esta palabra. Utilizando este argumento, él utiliza el contexto, la palabra forma. Quien siendo en forma de Dios, dice. Él está diciendo que Jesús era en forma de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere la forma? ¿Qué significa forma? La forma se define como la suma total de las cualidades que hacen que una cosa sea lo que es. Tomemos, por ejemplo, un trozo de metal. Ese trozo de metal puede ser, qué sé yo, una espada, puede ser una reja, puede ser un arado. Y aunque es una espada, y aunque es un arado, aunque es una reja, es el mismo metal. Por tanto, cuando la Biblia está hablando aquí, siendo en forma de Dios, se refería a la suma total de las cualidades que hace que una cosa sea, y en este caso, las cualidades que él pudo entender de Yeshua era que él era Dios. Es lo mismo cuando hablo de la forma, por ejemplo, de una espada, me refiero a lo que hace que ese trozo de metal sea una espada. ¿Qué hace que un trozo de espada sea una espada? El metal, que es su naturaleza. Por lo tanto, si tomo una espada, la fundo y la convierto en una reja de arado, he cambiado su forma. Su forma, no su naturaleza, no su materia prima, que es el hierro, que es el metal. Y esto es un punto muy importante. Luego, Pablo argumenta esta palabra interesante que es ser. Él usa la palabra ser. Él dice, quien siendo en forma de Dios, que significa que él ya estaba en pasado en la forma de Dios antes de venir a este mundo. Quien siendo en forma de Dios, dice, en otras palabras, ya él era Dios antes de venir. Él siempre, en otras palabras, fue Dios. Esa es la afirmación que él hace. Y luego tomemos la frase que dice, no pensó que era un robo o alguna cosa ser igual a Dios. Ahora bien, la versión autorizada no es tan buena aquí. Las otras traducciones son mucho mejores. Hay una traducción que dice, él no solo consideró como un premio al que aferrarse. Otra versión dice, él no solo consideró como algo a lo que aferrarse a toda costa. ¿Vio qué interesante? No lo hizo. No se aferró a esta forma de divinidad, a esta igualdad con Dios que él tenía. La pregunta es, ¿qué hizo entonces? En lugar de eso, la Biblia dice que se despojó, dice, de toda reputación. En otras palabras, como dice la traducción, que se vació, que es una mala traducción, como hemos dicho anteriormente y ahora lo repetimos.
Lo que quiere decir en cuanto a que no se vació, no se vació de nada, sino que él tomó otra forma. El apóstol en efecto dice, ahora ustedes los filipenses deberían estar haciendo lo mismo que él hizo. Todos ustedes se ocupan de sus propias cosas, no de las cosas que son de los demás, que este es el contexto de este verso. Deberían estar muy agradecidos porque él no hizo eso. Él no se aferró a la igualdad con Dios. Él no se hizo de ninguna reputación. No se fijó en sus cosas. Se fijó en ti. Se fijó en tus necesidades y bajó a la tierra para ayudarte. Entonces él dice ahí, tú deberías hacer lo mismo. Esto es lo que dice este verso. Fíjense en el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Pablo no está diciendo a estos filipenses que conviertan su naturaleza en otra cosa. No. Él dice, ahora deben humillarse, aunque sigan siendo lo mismo que son. El punto aquí es humillarse para poder ver las necesidades de los demás, no enfocarse en sus propias necesidades. Así que nuestro Señor no se vació de nada. Lo que el Señor nuestro hizo fue que se cambió de forma. No se vació de su deidad porque Él siempre fue Dios, sino que se aferró a las manifestaciones de esa divinidad. No se aferró al poder de la divinidad, por así decirlo, a la afirmación de la misma. No, como dice Pablo en el verso 8, dice, se humilló a sí mismo. Él siguió siendo el mismo, la misma persona eterna, pero vino en una forma humilde. Vino, como dice Pablo, él lo describe en forma de siervo. Ahora bien, como nosotros estamos viendo, como hemos visto, la forma, como hemos definido, es la totalidad, es la consumación de aquellas cualidades en que una cosa es. De modo que él fue realmente un verdadero siervo. Vino y vivió como un verdadero siervo. Y ese es el ejemplo que Pablo dice que nosotros debemos tomar. Aunque él seguía siendo el mismo Dios, no vació su deidad ni dejó de ser Dios. Lo que ocurrió fue que no siguió afirmando esa igualdad, sino que vino, como dice el texto, en forma de siervo. Ahora bien, es evidente que el apóstol está insistiendo en este punto, porque si no, ¿por qué dice a semejanza de los hombres? Si nuestro Señor hubiera dejado atrás la divinidad y se hubiera hecho hombre, Pablo nunca habría utilizado esa frase. Habría dicho que fue hecho hombre, pero no dice así. Él dice, fue hecho semejante a los hombres. También dice, y fue hallado en forma de hombre. La pregunta es, ¿por qué estas expresiones? ¿Por qué él utiliza estas expresiones? Si se hubiera despojado de la divinidad, si hubiera dejado de ser Dios, Pablo no hablaría de semejanza y forma. Simplemente diría que él era Dios también, y también se hizo hombre. Y de nuevo no dice eso. Pero lo que sí dice es que aunque nuestro Señor seguía siendo en forma de Dios, también se hizo hombre. Lejos de derramar algo, él asumió algo. Lejos de dejar de ser algo, él asumió otra forma. Y esa es la doctrina de las Escrituras, mis amados. Qué magistral está esta declaración que Pablo hace aquí. Que aquel que todavía es Dios, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres y fue hallado en forma de hombre. Tomó ese algo más. El que era eternamente Dios se hizo también hombre y vivió e hizo su obra en este mundo como un siervo. Y vivió e hizo su obra en este mundo como siervo para que tú y yo, que somos sus discípulos, también nos convirtamos en siervos. Y eso es lo que enseñó Pablo. Permítame darle una cita de un gran erudito llamado el doctor Warfield, que creo que nos ayudará bastante
en esta exposición que estamos haciendo. El Señor del mundo, dijo él, se hizo siervo en el mundo. Aquel cuyo derecho era gobernar, dice, tomó la obediencia como característica de su vida. ¡Wow! Esto es una declaración gloriosa, maravillosa, que tú y yo como siervos como discípulos del Mesías, todos debemos vivir. ¿Qué significa todo esto, mi amado? Significa que no hubo ningún cambio en su deidad. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que no hubo un cambio. Él nunca dejó de ser Dios, sino que tomó para sí la naturaleza humana y eligió vivir en este mundo como un hombre. Así se humilló. Deliberadamente se puso límites, en otras palabras. Ahora no podemos ir más lejos. No podemos agregarle a esto. No podemos filosofar, no podemos usar nuestra razón. Nosotros no sabemos cómo pasó esto, cómo hizo esto. Todo esto, luego de pensar más allá de lo que hemos dicho, es especular. En cierto sentido, tenemos que ser enfáticos y claro, no podemos entenderlo, pero lo creemos. Creemos lo siguiente: para poder vivir esta vida como hombre, mientras estuvo aquí en la tierra, no ejerció ciertas de divinidad. Por eso, como vimos en la última conferencia, necesitó que se le concediera el don del Espíritu Santo sin medida. Por eso tuvo que orar. Y por eso no había dejado de ser Dios. Y en efecto, Nicodemo dijo, él le dijo a Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en la tierra, que habla contigo, está todavía en el cielo. Lo voy a repetir. El Hijo del Hombre que está en la tierra y habla contigo, está todavía en el cielo. Eso está escrito en Juan 3:13. La discusión se debería acabar aquí ya inmediatamente. Ese es mi punto de vista. Mire qué dice este verso. Analícelo por todos los lugares de este verso. ¿Cómo puede ser posible que el Hijo de Dios que estaba en la tierra y hablaba con Nicodemo estaba todavía en el cielo? No lo sabemos, es un misterio, pero está declarado aquí. Sí, lo que sí sabemos es que eligió vivir como hombre. No dejó de ser Dios, por tanto, por elegir ser hombre, ni renunció a ninguna parte de su deidad, sino que ahora vivía en la forma como siervo y como hombre. Y al verlo así, mis amados, vemos cómo es posible que creciera, como dice Lucas 2:52, en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Vemos también cómo fue que él no parecía saber ciertas cosas en ciertos momentos. Y sin embargo, claramente en otros momentos afirmó muy enfáticamente su divinidad y su unicidad con el Padre. Y él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y así sucesivamente. Todo esto era verdad. Y todo esto sucedía al mismo tiempo. Este Hijo eterno, la palabra de Dios encarnada, este eterno Hijo de Dios, que seguía siendo el Hijo eterno de Dios, habiendo tomado para sí esta naturaleza humana, esta persona indivisible, que tenía dos naturalezas en lugar de una, eligió vivir como hombre, y de hecho lo hizo, tomando la forma de siervo y humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, o sea, una muerte humillante. Oh, Dios mío, hemos estado contemplando uno de los más grandes misterios que existen. Este es un misterio grande, maravilloso, glorioso, mi amado. No conozco nada como he subrayado en otras oportunidades, y lo voy a seguir haciendo, más maravilloso que podamos contemplar y considerar. No existe nada más grande en la Escritura que este misterio. Y por eso le pregunto, ¿no siente que su mente se le está expandiendo? ¿No siente que su mente se le está estirando? Claro que sí. ¿No sienten este gran privilegio que se nos permite contemplar misterios tan grandes y verdades tan gloriosas? Es que Dios nos ha dado la oportunidad en su palabra para que nosotros los hagamos. Es que Él ha decidido revelarse
al hombre de formas inusitadas para que nosotros podamos conocerle en todas las maneras posibles. Es por eso que para nada debemos pasar por alto o a la ligera estas declaraciones, sino que fueron dadas para que nosotros profundicemos en ellas y tratemos de comprender lo que ha sucedido, porque el mensaje es que Dios te amó tanto a ti, me amó tanto a mí, que llamó a su Hijo para que hiciera todo lo que nosotros estamos describiendo. El Hijo lo hizo, aunque es Dios eterno. Entró en el vientre de María y nació como un bebé y fue puesto en el pesebre. Siendo todavía Dios eterno, el Hijo de Dios, la palabra de Dios viviente, por quien todas las cosas fueron hechas. Sí, mi amado. E incluso soportó, como dice Hebreos 12:3, tal contradicción de pecadores. Y fue escupido, fue crucificado y murió y fue sepultado. Y lo hizo todo porque era la única manera en que tú y yo podríamos ser salvos. La única manera en que nuestros pecados podían ser perdonados era que Él llevara su castigo. La única manera de que tú y yo pudiéramos participar de la naturaleza divina era que Él tomara la naturaleza humana. Y habiéndolo hecho, puede darnos esta naturaleza nueva y así prepararnos para la eternidad y para la gloria. Yo quiero terminar diciendo esto. Hemos estado contemplando esta gran maravilla. Yo espero que esto le haya bendecido. El misterio de la era, lo que asombró a los ángeles del cielo, lo que están mirando, Dios viniendo en carne por los pecadores viles y despreciables que merecían la muerte eterna, rebeldes contra Dios, para hacerlos sus hijos, para llamarnos los hijos del Dios viviente. Amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, sigamos mirándole a Él. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Considérele, mírele a Él. Y miramos y estiremos nuestra vida espiritual, que esto sirva, este gran misterio sirva para que tú y yo podamos seguir creciendo y avanzando en nuestro desarrollo espiritual. No por sentimientos, no por experiencias, sino por nuestro conocimiento de la revelación de Él y por nuestro amor por Él. Como Él dijo en ocasión, el que me ama guarda mis mandamientos. Yo quiero decirle hoy a usted que Él es el centro de todo. Él es el fundamento de todo, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra probada, la piedra del ángulo. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. No solamente de una generación, sino de todas las generaciones que han pasado. Él es el centro absoluto de todo. Es por eso que Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, a quien tú has enviado. Y yo le pido a Dios que nos dé esa gracia para nosotros poder aferrarnos y consagrarnos hacia esta gran persona que es el fundamento y es el centro de nuestras vidas.